con Liz Palareso y Gabriela Galárraga. Televidentes, amigos, muy buenas tardes, bienvenidos. El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción que esta vez incluye a Quito. Además, 6 provincias y el cantón Azuayo Camilo Ponce Enríquez. Nuestra compañera Belén Merizalde está en el Palacio de Gobierno, en donde la ministra del Interior, Mónica Palencia, dio declaraciones. Belén, buenas tardes, cuéntanos. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente Daniel Noboa emitió esta mañana el decreto 410, con el cual dispone un nuevo estado de excepción para 6 provincias del país y 2 cantones. Entre las provincias están Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Santa Elena, Orellana y también el cantón Azuayo de Camilo Ponce Enríquez. En esta ocasión se incluye en este estado de excepción el Distrito Metropolitano de Quito. Horas más tarde de la emisión de este decreto, los medios de comunicación fuimos convocados por el Ministerio del Interior para dar unas declaraciones y esperábamos pues tener mayor conocimiento de qué es lo que está ocurriendo en estas 6 provincias y en la capital, cuál es la situación para que se requiera una medida de esta naturaleza. Esto fue lo que le consultamos a la ministra Mónica Palencia, sin embargo ella decidió no pronunciarse al respecto y dijo solo iba a contestar lo referente al juicio político que se sigue en su contra en la Asamblea Nacional. Escuchemos lo que nos dijo. Nos acompañe en los bloques de seguridad, que es el espacio asignado para contestar conjuntamente con Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa todas las interrogantes que tengan. Por ahora, nuestro tema es juicio político y les reitero mi gratitud y pido disculpas porque tengo ya que reinstalarme en la sesión. Muchas gracias. Poco después, el ministro de Gobierno, Arturo Félix, decidió regresar ya cuando se encontraba en las gradas para dirigirse a las oficinas y contestarnos. Él justificó este estado de excepción señalando que octubre es el mes más violento del año y que incluso estamos aún más vulnerables porque se acercan ya las elecciones. Señaló que no permitirán ningún tipo de vulneración del orden. Escuchemos. Como pueden darse cuenta, tratan de desestabilizar el país. Entonces, por eso nosotros no vamos a permitir que eso pase, porque el trabajo que se viene haciendo es exhaustivo y no vamos a permitir que, sobre pretexto de temas electorales, quieran calentarnos las calles. Que como ya no lo pueden hacer en las cárceles, ahora lo hacen en las calles. Estamos trabajando. Quito es la capital. Vamos a tener que cuidar nuestra ciudad. Ya lo hicieron con incendios y esto no va a ser una excepción. ¿Pero qué implica este nuevo estado de excepción? ¿Cuáles son las restricciones? Pues nuestro compañero Carlos Zacoto nos ha preparado un reportaje para ampliarnos los detalles. Veamos. Esta vez el Distrito Metropolitano de Quito se suma a las 7 jurisdicciones en las que desde julio pasado regía un estado de excepción extendido a propósito de la crisis de seguridad. En el decreto 410 explica que en la capital incrementó la violencia en septiembre pasado. Pues aunque los homicidios intencionales reportados desde enero muestran una reducción del 12% comparado con 2023, entre el 1 y el 27 de septiembre incrementaron un 38% en relación a septiembre del año pasado, según cifras entregadas por la Policía Nacional a través de informes citados en este decreto. También se hace referencia a los incendios que se han reportado en diferentes partes del país, que, según el documento, constituyen hechos sobrevinientes que provocan graves consecuencias económicas, materiales, sociales y de riesgo a la integridad de la vida humana y la naturaleza. De ahí el estado de excepción vuelve a regir en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Este decreto dispone además un toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana en los 13 cantones de la provincia de Los Ríos, en Durán, Balao y Tenguel, cantones de la provincia del Guayas, en La Joya de los Hachas, Puerto Francisco de Orellana y Loreto, pertenecientes a la provincia de Orellana, así como, nuevamente, el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Esta medida no rige en Quito ni Guayaquil. El Ejecutivo echa mano nuevamente a un estado de excepción por grave conmoción interna y conflicto armado, argumentando que en estas ciudades y provincias existe un incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad prolongada de grupos armados organizados. Como antecedente se coloca también los ataques de los que han sido blancos funcionarios del Servicio de Prisiones en Quito, Guayaquil y en Lago Agrio.
El Ejecutivo apunta a mantener la presencia militar en las cárceles. Esta es la cuarta ocasión en la que el presidente Daniel Noboa decreta estado de excepción. 2 de ellos fueron invalidados por la Corte Constitucional. El anterior, que estuvo vigente por 90 días, fue aceptado pero con observaciones. Recalcamos entonces, la capital no tiene toque de queda como sí rige en otros cantones de las provincias ya anteriormente mencionadas. Con esta información aquí desde el Palacio de Gobierno, regreso con ustedes de estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Belén. Muchísimas gracias. Desde este viernes 4 de octubre, los apagones en el país se reducirán y serán de hasta 6 horas diarias. Al momento, solo la empresa distribuidora de energía que cubre las provincias de la Sierra Norte ha publicado los nuevos horarios de cortes. Vamos a hacer contacto con Bernarda Ceballos para que desde el centro de Guayaquil nos amplíe la información. Hola, Bernarda. Liz, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos televidentes. Efectivamente, solo las provincias de Carchi, Babura, Sucumbíos y también ciertos cantones de Pichincha conocen hasta el momento cuáles serán los nuevos horarios de estos cortes de luz. Mientras tanto, el país continúa pues a la expectativa. Podemos observar que aquí inclusive en la ciudad de Guayaquil los comerciantes y la ciudadanía solicitan rapidez en la comunicación de los nuevos horarios para de esa forma planificar la jornada de este viernes. Aún hay incertidumbre a tan solo 11 horas desde la fecha en la que regirán los nuevos cortes de luz. Lo único que se sabe al momento es que los apagones serán en 2 franjas horarias y durarán hasta 6 horas. Mientras tanto, aquí en la ciudad de Guayaquil, las pérdidas económicas para los comerciantes continúan. A esto se le suman los gastos que deben justamente realizar por el tema de los generadores de electricidad. Nosotros en el siguiente reportaje les tenemos más información. Así es como lucen las aceras del centro de Guayaquil. En los exteriores de los locales comerciales hay todo tipo de generadores de electricidad. Los comerciantes afirman que hoy en día estos equipos son indispensables para sus negocios, aunque los gastos por el uso de los mismos continúan incrementando. Se gasta diario en gasolina porque se acaba, se van los horarios de luz 2 veces. Para tener una idea, los generadores de electricidad más económicos son los de 3.000 vatios. Abastecen de energía ciertos focos y solo a una computadora. Actualmente este equipo tiene un valor de $800 en el mercado y requiere de al menos 2 galones diarios de combustible para funcionar. Esto representa un gasto de alrededor de $120 mensuales para los comerciantes. Este negocio de artículos varios, en cambio, tiene un generador de 6.000 vatios. Tuvo un costo de $1.500. Abastece a focos, ventiladores e inclusive un aire acondicionado. Requiere de al menos 5 galones de combustible al día y el propietario del local asegura que esto representa un gasto de más de $400 al mes. Pero igual, como le digo, es mucho gasto de combustible y todo. Entonces, ¿cuánto gastan al día? Como unos $15 en promedio. A veces no hay ventas en todo el día, entonces imagínense gastar $15 diarios. Y es así como los comerciantes pequeños de la ciudad durante estos días de apagones han gastado más dinero del que ganan. Y a esto se le añade el ruido de los generadores de electricidad que deben soportar durante varias horas al día. El ruido del generador también hacen que los clientes no se queden mucho tiempo. Este ruido oscila entre los 70 y 100 decibelios, es decir, es similar al que hay al interior de una discoteca. Y aunque para la mayoría de comercios los apagones son sinónimo de pérdidas económicas, para otros significa ganancias. En este local donde venden focos recargables, las ventas incrementaron durante la semana pasada. Hoy en día ya no hay estos productos. La alta demanda también hizo que el precio de estas bombillas recargables se llegara a triplicar. Bien, y esta es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la tarde desde aquí de la ciudad de Guayaquil. Les reiteramos los datos, la mayoría del país pues continúa a la expectativa de conocer cuáles serán estos nuevos horarios de cortes de luz para este viernes ya 4 de octubre. Ustedes continúan con más datos desde estudio. Buenas tardes.
tardes, Bernarda. Muchas gracias por tu reporte. Y sí, desde mañana cambian los horarios. Vamos con otro tema, y es que al menos 22 personas resultaron afectadas luego de las torrenciales lluvias que se registraron durante la tarde y noche de este miércoles. Tras el desbordamiento de la quebrada de Caupicho, en el sur de la capital, las autoridades realizaron labores de limpieza. Nos contactamos con María Gracia Chacón para que nos cuente más. María Gracia, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Nos encontramos en el barrio La Lucha de los Pobres al sur de Quito. Estamos justamente en la calle 21 de agosto, donde se puede observar un panorama completamente distinto al que se veía el día de ayer miércoles por el desbordamiento de la quebrada de Caupicho. Hemos conversado con algunos moradores del sector y aunque nos dicen que las labores de limpieza han avanzado bastante, también nos comentan que esto se debe a las condiciones climatológicas de este día. Así amaneció el barrio Lucha de los Pobres en el sur de Quito, con una capa de lodo de al menos 15 centímetros que cubre la vía. Un vehículo a un costado es una clara muestra de la fuerza que tuvo la lluvia el miércoles en horas de la tarde. Está desbordado, confirmo. En este sector de la capital, los ciudadanos dejaron las pocas cosas que lograron salvar y salieron para precautelar su vida. De acuerdo a las autoridades, 22 personas resultaron afectadas. 2 familias pasaron la noche en un albergue y además se reportaron daños en 9 viviendas. Y se ha hundido vuelta a la casa de la vecina. Como dejo encargando las cositas y se me han llevado todo. Quito pasó de tener varias semanas de un sol intenso a estas torrenciales lluvias que alertaron a los moradores de estos barrios. Las consecuencias del desbordamiento de la quebrada de Caupicho quedaron registradas en videos compartidos en redes sociales. Tras sobrepasar los 60 metros cúbicos para los cuales está diseñado el embaulamiento, el agua desembocó en las principales calles, llevándose todo a su paso. Lo que hicimos fue salir corriendo para poder salvar la vida de nosotros porque el agua entró prácticamente sin piedad. Aproximadamente 200 estudiantes de la unidad educativa Francisco Javier Salazar fueron evacuados gracias a una alerta temprana. Este jueves, durante las primeras horas de la mañana, las autoridades y padres de familia acudieron a realizar una limpieza. Las clases fueron suspendidas. Con escobas en mano, trataban de sacar el lodo que ingresó a las aulas. Estamos terminando la limpieza del material de los sedimentos que quedaron en la vía, en las viviendas. Mientras que al menos 19 locales comerciales se vieron perjudicados. Un ejemplo de ese torrente fue esta papelería. Su dueña contó que intentaron cerrar la Lanfor para proteger los productos, pero el agua también se la llevó. Está todo en el agua. Todavía no sabemos qué vale, qué no vale. De acuerdo a las autoridades del municipio, la limpieza de esta quebrada se realizó en el mes de agosto. Sin embargo, es común encontrar en medio de estas labores despojos de lavadoras, muebles y escombros, objetos que también desencadenan este tipo de consecuencias. Desde este sector, la EMOP nos ha comunicado que distintas empresas municipales se encuentran en una mesa técnica para analizar la situación de este sector. Por otro lado, nos han informado también que llegarán hidrolavadoras, hidrosuccionadoras y también tanqueros para continuar con los trabajos de limpieza de esta calle 21 de agosto. Continuamos con ustedes que tienen más información. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, María Gracia. Y a propósito de la presencia de precipitaciones, en Quito el Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI asegura que las lluvias continuarán en la región sierra. Brigitte Mancheno desde el lugar nos cuenta los detalles. Hola, Brigitte. ¿Qué tal, Liz? Amigos televidentes, muy buenas tardes. 1 de la tarde con 15 minutos y precisamente tras lo ocurrido en Quito, preocupa la llegada de nuevas precipitaciones y la ciudadanía se pregunta si estas lluvias continuarán, se intensificarán o qué pasará, y precisamente estamos con especialistas del INAMI que nos van a aclarar esta duda. ¿Qué es lo que pasará? Estamos en el mes de octubre, es un mes de transición, pero sobre todo la ciudadanía está interesada en saber qué va a pasar estos días. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, así es. Contemplamos una situación típica de la época de transición. Recordemos que el mes de octubre es cuando ya empiezan las lluvias, eso es lo que estamos registrando, y con mayor intensidad siempre en la región norte de la sierra, Pichincha, Imbabura, Carchi. El día de ayer tuvimos unas lluvias muy intensas en todo el distrito metropolitano, pero con mayor intensidad en el sur y en la zona de valles. Se espera que las lluvias continúen. Todavía hay amenaza de lluvias durante esta semana. Se espera que sea o vuelva a tornarse fuerte durante este fin de semana e inicios de la siguiente.
Ahora, la pregunta de la ciudadanía es, ¿serán estas lluvias igual de intensas? Porque conocemos que en octubre existirán varios lapsos en los que no lloverá, pero ahora estamos en los primeros días de este mes, al ser una época de transición, ya lo decíamos. Por ejemplo, el día de hoy, este fin de semana, ¿van a ser igual de intensas las lluvias en Quito y en la región Sierra? Sí, es probable, siempre es probable esa situación, ese escenario de lluvias fuertes van a continuar, siempre con más intensidad en la zona norte, como les decía, pero no descartamos que en alguna zona puntual del centro de la sierra o en el sur también generen lluvias también de esa manera o de esa Así es. Nada más para finalizar, la gente de Azuay también nos pregunta qué es lo que va a ocurrir, sobre todo por el tema de las hidroeléctricas. Puntualmente, ¿las lluvias están igual de intensas en la parte centro del país? Bueno, las más intensas siempre acá en las zonas norte, no significa que no esté lloviendo en el sur, está lloviendo, pero no con los registros que quisiéramos todos, ¿no? Que se registren lluvias bastante intensas para que aumenten los caudales hídricos y los embalses. Esperamos que las lluvias continúen, sí, pero vamos a trabajar con esa idea de que las lluvias más fuertes van a ser en la Sierra Norte, estribación de la cordillera, y ocasionalmente fuertes en el centro y sur de la región Sierra. Así es, muchísimas gracias por esa información. Nosotros vamos a estar pendientes de los pronósticos que se generen desde aquí, así que recordarles precisamente lo que nos acaban de comentar. Se van a registrar lluvias en la capital, sobre todo en el sur de Quito, la tarde de este día jueves. Gaby, tú continúas con más. Que tenga una buena tarde. Una buena tarde, Brigitte. Muchas gracias por tu reporte. Sí, atentos a cuidarnos en esta época de lluvias. Vamos a contarles ahora que el proceso de alquiler del segundo barco de generación de 240 megavatios sufre retraso debido a las revisiones que el Ministerio de Energía realiza a la propuesta presentada al CERCOP. Que se encuentran realizando revisiones técnicas y verificando si los equipos presentados son los mismos que se detallaron en la propuesta ingresada ante el CERCOP. Esta fue la justificación que dio el ministro de Energía, Antonio González, ante el retraso que presenta el proceso de contratación del segundo barco de generación flotante, que esta vez será de 240 megavatios. Muchas veces hay mucho optimismo de parte del postulante o nosotros tenemos que chequear que efectivamente esos equipos sean los que han presentado, estar seguros. El inicio de la licitación de esta solución flotante fue lanzado el pasado 17 de agosto por el Servicio Nacional de Contratación Pública, y de ahí que, conforme a los cálculos de esta misma cartera de Estado, se estimó que la llegada de este otro buque sería a finales del mes de octubre. Estamos atrasando un poco porque en un caso pues no era lo que estaba ofertando el oferente. Entonces sí, pues, tenemos un pequeño atraso para la barcaza en este mes. No obstante, González aseveró que en cuanto a otros procesos de contratación, como los motores eléctricos en tierra en Quevedo y Salitral, de 50 y 100 megavatios respectivamente, se encuentran en los tiempos estimados. Ya están construidas las bases, ayer estuve viendo las fotos, esos están de acuerdo a su calendario. Tal vez podamos conseguirlo una semana, tal vez 2 antes en producción, pero esos están de acuerdo a su calendario y es correcto, se está moviendo a buen paso. Estas dos contrataciones forman parte de una primera ronda de licitación que ahora, tras el anuncio de Colombia, ingresarán a cubrir los más de 400 megavatios que importábamos de ese país. Sin embargo, tenemos un déficit que cubrir. Hay otras unidades que pueden entrar a Yuriquí con una turbina de 96 megavatios, en enero entra otra y en febrero la última. En cuanto a la flexibilización en el calendario de cortes, González reconoció que el país aún no puede descartar el retorno de horarios prolongados. Estamos monitoreando las condiciones, tanto las hidrológicas como lo que tenemos en el parque térmico. Finalmente resaltó que se trabaja en un plan de comunicación que ayude a informar mejor los cambios que se realizan en cuanto a los racionamientos del suministro eléctrico. Continuamos con más información. El trámite de juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, continúa en medio de críticas. La Comisión de Fiscalización se instaló de manera virtual, aunque la funcionaria exige que las sesiones sean presenciales. Lucía Clavijo nos cuenta más. Hola, Lucía.
¿Qué tal, Lisa? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, se retomó hoy en la Comisión de Fiscalización de manera virtual. Esto pese a los múltiples pedidos, no solo de la ministra, sino de la mayoría de los integrantes de la comisión, de que sea presencial. La asambleísta Pamela Aguirre, quien preside esta comisión, ha dicho que es para evitar confrontaciones, pues recordemos lo que pasó el día lunes. Existieron incluso cruces verbales entre los interpelantes y la funcionaria del Ministerio del Interior. Lo que ha pasado hasta ahora es que han intervenido dos de los testigos que estaban previstos en este juicio político y debido a que las sesiones se llevan de manera virtual, hace pocos minutos la ministra del Interior, acompañada del ministro de Gobierno, han criticado precisamente aquello. Dicen que se trata de vulnerar su derecho a la defensa. Escuchemos a continuación parte de las declaraciones. Yo doy la cara, Mónica Palencia da la cara. Les pido que nos dejen seguir con el juicio político mañana. Mañana es el último día de prueba. ¿Cuál es el miedo a la confrontación? Este tipo de cosas tenemos que seguirlas rechazando. Tenemos que estar fuertes y darnos cuenta que tratan de no permitir que la ciudadanía sepa el trabajo que ha realizado la doctora Mónica Palencia durante todo este tiempo como ministra del Interior y todas las funciones que ha cumplido. Y viene lo que ha pasado en la sesión es que la primera testigo de la ministra Palencia en intervenir fue la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Allí se dio cuenta de cómo se ha trabajado interinstitucionalmente para mejorar el empleo, sobre todo en zonas vulnerables como en Durán. Los asambleístas hicieron preguntas e incluso la funcionaria tuvo que decir que son impertinentes, pues le consultaron acerca de funcionarios del SNAI y de la Policía Nacional, que recordemos no son competencias de la ministra de Trabajo. La ministra Palencia ha dicho que incluso trata de acosarse a sus testigos para evitar que den precisamente sus testimonios, a lo que Paola Cabezas, quien es interpelante del juicio político, ha negado aquello y ha dicho que tampoco se le ha negado el derecho a la defensa de la ministra Palencia y no se le ha negado su derecho a la palabra. Escuchemos. La presidenta de la comisión le dijo, señora ministra, ¿va a ser práctica de la prueba? Ella dijo, no voy a hacer preguntas porque la ministra Ivonne ha dejado todo claro. Si ya la presidenta le permitía otra vez intervenir, estaría en este caso ya vulnerando el derecho nuestro. El derecho a la contradicción está contemplado. ¿Por qué? Porque los comisionados necesitan conocer cuáles son los puntos de vista en torno a la imputación que hemos dado nosotros en el juicio político que tiene que ver con los incumplimientos. La sesión se suspendió a eso de las 10 de la mañana y a las 12 del día se retomó. Ahora está interviniendo el segundo testigo, quien es un funcionario del Ministerio del Interior, acerca de la reducción de homicidios intencionales y otros delitos. Se prevé entonces que en horas de la tarde continúen las pruebas testimoniales de la ministra Palencia, que son cerca de una decena, y mañana se hará la práctica de la prueba. Tendrán 3 horas para intervenir los interpelantes y otras 3 para defenderse la ministra Palencia antes de que la comisión pueda tomar una decisión hasta el 9 de octubre. Es lo que les contamos a esta hora desde la Asamblea Nacional. Volvemos contigo, Gaby, a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucy. Gracias por tu reporte desde la Asamblea. Les contamos que la etapa de inscripciones de candidaturas para las elecciones 2025 concluyó este miércoles 2 de octubre a las 18 horas. Hasta el momento, 4 binomios presidenciales ya han sido calificados por el Consejo Nacional Electoral. María Fernanda Utreras nos cuenta cómo avanza el proceso a esta hora. Mafer, buenas tardes, adelante. Gracias, compañeras en estudios, amigos televidentes, muy buenas tardes. 16 binomios presidenciales ya inscribieron sus candidaturas. 4 de ellos fueron calificados por el Consejo Nacional Electoral para las elecciones de 2025. Diana Atamaín, presidenta del organismo, indicó que se negó la candidatura de Centro Democrático, integrada por Jimmy Jairala y Lucía Vallecilla. Ellos tienen hasta mañana para subsanar algunos errores. En este sentido, Atamaín detalló la fecha en la cual se proclamará la lista oficial. Escuchemos. Hasta el 30 de diciembre se proclame o se podría proclamar, si es que no hay muchos recursos antes de esa fecha, pero la campaña electoral iniciaría, como lo dice el calendario electoral, el 5 de enero. Además, Diana Atamaín también se refirió a la candidatura del presidente Daniel Noboa y a la polémica que existe en si encargará o no la presidencia a Verónica Abad. Aquí más de lo que dijo.
Es clara a los funcionarios públicos que no ostentan un cargo, que van al mismo cargo o no van a la reelección. En este caso, tenían que renunciar y efectivamente así lo hicieron, y la campaña empezará el 5 de enero, como lo hemos dicho. Y aquellos autoridades que ya ostentan el cargo al que van a la reelección tienen que pedir la licencia sin sueldo para la época de campaña. Lo que pase con uno u otro candidato ya veremos qué sucede más adelante. Ahora avanza la etapa de calificación de candidaturas y habrá que ver si existen o no impugnaciones a las postulaciones de asambleístas provinciales, nacionales y también por el exterior. Esta es la información que yo les puedo contar hasta el momento. Regreso a estudios, ustedes tienen más. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, María Fernanda. Muchas gracias. La asambleísta nacional de la bancada ADN, Inés Alarcón, presentó una propuesta de reforma al COIP para luchar contra la piratería en el fútbol ecuatoriano. La iniciativa busca que esta falta sea sancionada con pena privativa de 3 a 5 años de cárcel. Bloquear de forma definitiva a los servidores de quienes difunden el torneo ecuatoriano de fútbol de manera ilegal es uno de los principales objetivos de esta iniciativa presentada por la legisladora del oficialismo, Inés Alarcón, quien aclara que estas plataformas piratas que permiten acceder gratuitamente a contenidos pagos estarían afectando directamente a productoras, distribuidoras y canales de televisión, causándoles pérdidas hasta de $1.000 millones anuales. Este proyecto que estamos implementando no solo busca sancionar a quienes infringen los derechos de autor, sino que también establece mecanismos de educación y concientización. Las operaciones ilegales no contribuyen con impuestos al Estado, lo que reduce los recursos disponibles. En el documento de 14 páginas se explica la realidad que vive el país, pues el 80% del campeonato de Liga Pro, por ejemplo, se ve por señales piratas. Es decir, que cada 8 de 10 ecuatorianos ve el fútbol de manera ilegal, creando una competencia desleal para los proveedores legítimos de contenido. Y eso no resultaría ser lo peor, sino que según la legisladora, incluso detrás de estas irregularidades, estaría inmerso el crimen organizado. También utiliza esto para el lavado de... Están obteniendo ganancias por encima de los 7.300 millones de dólares. ¿Pero qué dice la ley en Ecuador respecto a estas plataformas ilegales? Lorena Naranjo, experta de datos, explica que el inconveniente es que la legislación local no especifica un tipo penal para piratería de señales de televisión o internet. Y eso es lo que preocupa. Ese sitio web que a la larga refleja una organización o refleja una marca, tiene o no propiedad intelectual para difundir los contenidos. Y cuando no lo tiene, se asocia que puede ser un sitio web pirata. Cuando ya se demuestra que efectivamente no hay propiedad intelectual que esté justificada, se puede llegar a una sanción. Entre uno de los cambios que se busca con este proyecto de ley es, por ejemplo, que en el artículo 208A, que habla sobre los actos lesivos a la propiedad intelectual, se modifique y se sancione con pena privativa de libertad de 3 a 5 años y con multa de 8 hasta 300 salarios básicos unificados del trabajador, quien a sabiendas en violación de los derechos de propiedad intelectual contemplados en la normativa aplicable, realice uno más de estos actos con fines de lucro. Por ahora este proyecto está ingresado en el legislativo y lo que resta es que pase al Consejo de Administración Legislativa para que se traslade a la Comisión de Justicia. Fueron presentados 3 proyectos de ley para endurecer las penas contra la piromanía en la Asamblea Nacional. Los legisladores tienen la intención de que quienes causen incendios sean sancionados como terroristas. Que quienes causen incendios forestales como los registrados recientemente en Quito, Cotopaxi o Loja sean sancionados con penas más duras es lo que buscan 3 proyectos de ley presentados esta semana en la Asamblea Nacional. El primero de manos de la legisladora María Teresa Pasquel, quien plantea que se reformen varios cuerpos legales, entre ellos el Código Orgánico Integral Penal para que se tipifique un nuevo delito, el terrorismo ambiental. En el que se establecería justamente que el terrorismo ambiental sea sancionado de 15 a 25 años de prisión. Es hora de detener esta barbaridad que está pasando, que nos viene afectando a casas, a la gente más humilde, más vulnerable del país. El Partido Social Cristiano y Construye también presentaron sus propuestas que coinciden en el aumento de penas. Jorge Acaiturri, por ejemplo, cree que estas deben ser de entre 16 a 26 años, mientras que Paul Buestán de 5 a 10. La sentencia apenas va de 1 a 3 años. A mí no me parece justo. En lo que va del año se han detectado 2.500 incendios provocados. Se han devastado y deforestado 30.000
hectáreas. En este caso estamos hablando de personas incendiarias, tienen una motivación diferente, una motivación sea comercial, sea de crear caos. Además exigen que las multas económicas sean proporcionales a los daños causados y se ejecuten programas de remediación ambiental. Pero también proponemos que las personas jurídicas sean responsables por los daños causados. Hemos visto, por ejemplo, un señor en un taxi que ha prendido fuego. La empresa de ese taxi con esta reforma también será responsable. Ahora estos 3 proyectos deberán ser calificados por el Consejo de Administración Legislativa y luego designados a una comisión en donde podrían unificarse. El bloque de seguridad y la Secretaría de Asentamientos Humanos Irregulares derribaron casas donde operaban bandas terroristas, esto en Durán, en la provincia del Guayas. Vamos a hacer contacto con Ricardo Alcíbar, él sigue de cerca las intervenciones. Hola Ricardo, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Así es, buenas tardes. Estamos justamente en la Ciudadela Maldonado, perteneciente al Cantón Durán. Y sí, ya lo adelantaban ustedes, compañeros en estudio, Policía Nacional, Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y Secretaría de Asentamientos Humanos Irregulares están haciendo el derribo de varias casas en este punto, según información por parte del bloque de seguridad. En estos espacios se utilizarían justamente para mantener a personas secuestradas, para torturarlas, para pedir recompensa a sus familiares. Y prueba de esto son algunos panfletos que se han encontrado en este punto. Ahí vamos a hacer la toma ya en pocos instantes. Vamos ingresando acá. Ahí muéstrenos, por favor. Miren, son más de 10 papeles. Estos carteles sirven para que los delincuentes graben a sus víctimas con el número de cuenta, con el nombre de la persona y de ahí pedir recompensa. Hay varios números de cuenta, varios nombres, entre ellos Edgar Palma, que parece que es el beneficiario de estas cuentas. Ojo con eso, ahí la Policía Nacional y el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, el bloque de seguridad, va a investigar este caso. Este hallazgo se dio hace pocos instantes, justamente en medio de estos allanamientos, pero por supuesto también del derribo de varias casas utilizadas por agrupaciones delictivas. Este espacio del Cantón Durán, según información de inteligencia, determina de que es utilizada por la agrupación terrorista Los Chone Killers. Ahora vámonos para acá. Salgamos de este predio, acá vemos al personal del Grupo de Intervención y Rescate GIR cuidando la periferia de este sector donde estamos haciendo la cobertura junto a la Secretaría de Asentamientos Humanos Irregulares. Ya van 4 casas, ¿sí? 4 casas derribadas por parte del bloque de seguridad también de la Secretaría de Asentamientos Humanos Irregulares, institución que ha mencionado que en lo que va del año en la provincia del Guayas se han derribado más de 500 casas o covachas utilizadas por estas estructuras terroristas, principalmente para mantener a sus víctimas secuestradas y pedir recompensa. Cuando no cumplen con el pago del rescate, por lo general son torturados y en muchos de los casos asesinados. Hasta acá la información desde el Cantón Durán. Nosotros nos mantendremos siguiendo de cerca las acciones por parte del bloque de seguridad en este cantón, que en lo que va del año ya registra más de 370 muertes violentas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por tu reporte. Llegó el momento de una nueva pausa comercial, pero al volver se realizó la ceremonia de posesión de los miembros del Consejo Transitorio de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales. Además, estudiantes en Argentina salieron a protestar en apoyo a la educación pública. Esto y más al volver.